¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bienvenidos a la entrevista. Momento de decantar la información en TV Noticias 7.3. Vamos a conversar con Andrés Gómez de la Torre, internacionalista y también miembro asociado del Instituto de Estudios Internacionales. Andrés, buenas tardes. Bienvenido a TV Noticias 7.3 y a la entrevista para comentar lo vivido, lo terrible, ¿no? Ayer en España, en Barcelona, bueno, en el norte de España en realidad, en este doble atentado que me dices, no podría ser calificado como tal. ¿Por qué? Sí, Rocío. Bueno, en primer lugar, nuestra solidaridad con el pueblo español y con Barcelona por este cruento atentado terrorista. Bueno, tenemos muchos indicadores y el primero que a mí me preocupa es que no puede ser considerado un atentado aislado o un doble. Este puede ser hasta un triple o cuádruple atentado por, digamos, las réplicas que ha tenido a unos puntos aledaños al objetivo principal que ha sido la Rambla de Barcelona. Y en segundo lugar también señalar que creo que es importante también que estamos ante un, así como hay aerolíneas de bajo costo, hay un nuevo terrorismo de low cost, de bajo costo, ¿no? Que es el empleo, obviamente, de, por ejemplo, estos automóviles, que es un terrorismo muy barato. ¿Por qué? Porque también estamos probablemente ante un atentado de plan B. ¿Qué es un atentado de plan B? Aparentemente todo indica que se frustró un plan principal, que era el empleo de hombres bomba, que es una manera que ya se ha actuado en algunos atentados terroristas en Europa Occidental. O sea que mi primera aproximación y primer análisis es que estamos ante un plan B del atentado. Por eso, a pesar de todo, recuerda que en Niza el 14 de julio del 2016 hubieron 100 muertos. Acá hay 14. A pesar de todo, se ha frustrado un plan principal que era el empleo de hombres bomba por un lado. En Cambrils estás hablando. Sí, exactamente, en Cambrils. Así es, no tenemos todavía los indicadores si esto también era aplicable o no. Parece que hubo una explosión previa, una manipulación, algunos momentos anteriores a la perpetración del atentado. Señalar también que es obvio que hay que reivindicar la labor de los Mossos de Cava en España. ¿Qué son los Mossos de Cava? Es la policía autonómica de Cataluña, que es una policía relativamente, digamos, no tan grande en términos, digamos, de cantidad, pero que tiene una experiencia importante, que ha podido neutralizar por lo menos a hasta cinco autores, ¿no? Materiales del atentado, ¿no? Hay que recordar que por lo menos la parte buena es que la policía española tiene experiencia en lucha antiterrorista, porque ellos han tenido históricamente el tema de la ETA, que era básicamente un tipo de terrorismo muy doméstico. En España se llama el terrorismo doméstico, terrorismo separatista, independentista, pero no menos cruento. Y entonces creo que a pesar de todo, debemos estar tranquilos en el sentido que esto ha podido tener efectos mayores si se perpetraba el plan A. Y yo creo que esta célula, este grupo ha perpetrado este plan B, con los resultados que han tenido. Bueno, sin duda hay 14 ¿crees que fallecidos. pudo ser peor? Que había un gran plan que al final no se pudo ejecutar y se ejecutó este anexo y que, bueno, al final tuvo bajas importantes. Al fin estamos hablando de personas. Es difícil, ¿no?, hablar de cifras cuando se habla de vidas, pero fue menos de lo que tú crees se había proyectado. Sí, exactamente. Esa es la parte positiva, ¿no? Y creo que otra parte positiva también que me parece interesante es, digamos, el punto de partida que el Mariano Rajoy hace en su discurso político, ¿no? Y creo que hay dos temas que creo que hay que reivindicar de Mariano Rajoy. ¿Cuáles son? Sí, en primer lugar, cuando habla que esta es una batalla global, estamos claros, ese es un fenómeno transnacional, estamos en una batalla global. Y en segundo lugar, ante un contexto complicado de una situación de Brexit de la Unión Europea, él dice, bueno, el terrorismo es una amenaza principal, es un tema fundamental, particularmente con ustedes, un contexto donde Francia y Alemania, el grupo franco-alemán, está tratando de llevar de esta crisis interna a nivel de la Unión Europea está sucediendo. Y creo que esto es muy importante porque está marcando un poco la cancha. Y un tema final que también creo que es importante destacar es que así como existen los silencios sísmicos, que no hay terremoto, también existen en el mundo los silencios terroristas. Esto es, técnicamente hablando, un atentado yihadista, un mega atentado, no se producía en España desde el 11M, Atocha, del 2004. Entonces, yo creo que es injusto decir que España tenía un nivel de relajación, que se había relajado. Yo creo que los cuerpos de seguridad no. Tenía un nivel aceptable. Lamentablemente, la seguridad en general y sobre todo en materia antiterrorista no existe al 100%.
Y claro, bueno, al final hay versiones de hasta que la CIA les había advertido de que esto podía pasar, que se estaba tramando una situación, pero claro, no podemos saberlo. Eso es conjeturar, decir y hablar, es conjeturar, porque todo después, digamos, ¿no? Después de la batalla, todos son generales, ¿no? Eso es conjeturar, decir que la CIA había alertado. Es conjeturar, pero en todo caso yo creo que la lección es que lamentablemente este es un tema que caracteriza el siglo XXI, es un tema que ahí está, es un tema desde el punto de vista técnico de una respuesta policial y de los servicios de inteligencia. Hay que recordar que España tiene una buena experiencia en cooperación bilateral con Francia para neutralizar a las famosas células de la ETA. Hubo una buena cooperación policial y a nivel de servicios de inteligencia. España también tiene un servicio de inteligencia que se ha modernizado, el Centro Nacional de Inteligencia. Bueno, ayer se paralizó la ciudad, no entraba nadie ni salía nadie de Barcelona sin ser revisado al dedillo, y eso un poco ha sido también el poder frustrar lo que pasó en Tarragona, ¿no? En Cambrils. Así es, exactamente, sin duda, porque cuando se suceden este tipo, se perpetran este tipo de atentados, siempre empieza a haber el tema valórico de libertad y seguridad. Se pierde la libertad por seguridad. Pero en todo caso, a pesar de todo, yo diría que felizmente el atentado no ha tenido las consecuencias que proyectó este grupo como una suerte de plan A. Hemos estado ante un plan probablemente B de menor escala, pero igualmente dañoso, ¿no? Pero a ver, mencionabas lo de terrorismo de bajo costo, que me pareció interesante ahí el término, porque claro, ¿quién es ISIS fuera de su territorio? Son estos muchachos que alquilan furgonetas que al final se ha podido determinar que además estaban recibiendo el seguro por desempleo en España, esto es el paro, ¿no? Recibían el paro, tenían ahí apoyo estatal para poder pagar sus departamentos, digamos, eran personas bien acogidas en este país, probablemente incluso nacidas allí, y de pronto captadas por este grupo que desde fuera, a lo mejor por vía internet, les acaba perturbando al punto de tomar una furgoneta y emprenderla contra paseos peatonales. ¿De qué estamos hablando? Es que a pesar de todo hay temas de exclusión social. El caldo de cultivo del terrorismo básicamente en Europa continental, y esto tiene que ver con las crisis económicas, digamos, la distribución de la riqueza, a pesar que hay mucha población en Europa que no accede a estos beneficios de la globalización, mucha gente excluida, y eso genera resentimiento. Y eso es el caldo de cultivo. Otro problema sin duda del siglo XXI son las redes sociales, que son muy complejas, son muy complicadas, y hay que monitorearlas porque obviamente hay mucha información, ¿no? Y están captando además por ahí jóvenes que están un poco sin rumbo, sin mayor norte, y encuentras el objetivo de la vida, perder la vida en estas situaciones extremistas. Eso es cierto, porque este nuevo terrorismo, como ha sido definido, o este nuevo terrorismo global, tiene dos características. En primer lugar, el empleo de células. En segundo lugar, es un terrorismo de células de compartimentaje, ¿no? Que no se conocen entre sí. Es básicamente la filosofía de Al-Qaeda, que así inició. Y finalmente esta nueva cosa que aparece, que son los famosos lobos solitarios, ¿no? Esa modalidad, ¿no? De ataques, apuñalamientos, como lo que sucedió en Finlandia. Claro. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, la capacidad de respuesta es complicada frente a un fenómeno tan difuso. El terrorismo del siglo XXI es, por definición, un fenómeno muy difuso y que tiene que ser abordado de una manera muy extractiva, no con las Fuerzas Armadas, no con portaaviones, no con guerras clásicas, sino de una manera muy puntual, muy fina y muy quirúrgica, hablando en términos de los que se llaman las guerras quirúrgicas. Entonces estamos ciertamente ante una situación compleja que no va a terminar el día de hoy, por cierto, y lo hemos repetido en todos los medios. Esta es una guerra de largo plazo. Es un conflicto complicado y es un fenómeno y una amenaza de muy largo plazo. Esto no se soluciona ni hoy ni el día de mañana. Entonces hay que aprender a coexistir y ver la manera de cómo obtener resultados en este tema de alcance global. Ahora, para terminar esta parte, ¿por qué España también? España se alineó mucho a las políticas de seguridad de las grandes potencias, particularmente los Estados Unidos en Irak y Afganistán. Pero claro, creo que aprendió ahí la lección y hubo como un retroceso, ¿no? de esa participación. Sí, hubo un retroceso, pero permíteme subrayar que el Estado Islámico caracterizó a los países que se alinearon, básicamente, estos fueron los partidos populares en España, y fue Aznar, que tuvo un alineamiento con los Estados Unidos, y el Estado Islámico calificó un momento como gobiernos infieles los que de una u otra manera se alinearon con las políticas aplicadas por los Estados Unidos en Irak y Afganistán. Te termino. Mira lo que le pasó a la Argentina. Argentina envía el año 91, en la guerra del Golfo, ¿no? En la primera guerra, una fragata y un destructor a la coalición.
¿Y qué le viene después a la Argentina por este alineamiento a Estados Unidos? Los dos bombazos. El de la AMIA, que fue después, ¿no? El 18J de la AMIA y el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires. Acción y reacción. A todos los que se meten, exactamente, le devuelven el golpe. Y en el caso del 11M madrileño, del atentado a la Atocha, tú has estado en España, conocemos la estación. Evidentemente era una respuesta ante esta política de alineamiento que tuvieron generalmente, siempre la tienen o la han tenido más los partidos populares, los PPs, Aznar, y el hecho que aparentemente España, que había tenido éxitos, había desactivado algunas células de Al Qaeda. Porque yo repito, es injusto decir que había un relajamiento de las fuerzas de seguridad. Permíteme decirte, los Mossos de Cava, esta guardia, esta policía autonómica de Cataluña, rápidamente han neutralizado por lo menos a 5 atacantes. Sí, no tenía una reacción, una reacción inmediata, pero además... y es injusto nuevamente decir que España se ha relajado. Lamentablemente, en este fenómeno del terrorismo la lucha es sumamente complicada. Es totalmente difícil de advertir, y aunque no tenga tal vez nada que ver, ¿no? Lo ocurrido ahora último también en los Estados Unidos con estos grupos de supremacía los supremacistas blancas, y sí. demás... confluyen sí en el modo de ataque, ¿no? En el atropello masivo. Sí. Y aunque no tienen que ver, bueno, estos efectos que han ocurrido ayer en España exacerban pues los ánimos de estos grupos extremistas también del otro lado. Sin duda. Y sobre las partes técnicas del atentado que se ha perpetrado en Barcelona, yo te diría, revisando un poco la información, da la impresión que esto es muy parecido, lo más parecido a Berlín, el 19 de diciembre del 2016, y a los dos últimos atentados, marzo y junio en Londres de 2017. El empleo de este servicio de terrorismo de bajo costo, low cost, ¿no? Con el empleo de estas camionetas, de estas furgonetas, ¿no? Que es una manera, obviamente, en que el terrorismo internacional y el terrorismo yihadista está aplicando sus métodos de lucha, ¿no? Entonces, se asemeja un poco a esto, ¿no? Claro, pero vamos al poder para captar jóvenes, porque al final son muchachos también estos terroristas. No los estoy disculpando, no los estoy justificando para nada, pero voy a la capacidad de estos grupos para generar adeptos de esta manera. Están a miles de kilómetros, pueden estar ya totalmente socializados con la ciudad en la que viven, aceptados de alguna manera. Sin embargo, encuentran esta necesidad de pertenecer a un grupo que les es tan lejano de tantas maneras, y acaban su vida acabando las de los demás también. ¿Cómo poder estar un paso adelante, ¿no? De los posibles futuros terroristas de bajo costo? ¿Cuál es un poco el perfil de estos muchachos? Claro, bueno, es un sentido de pertenencia, ¿no? Justamente un sentido de pertenencia, probablemente por estas condiciones en las cuales la economía del mundo no genera indicadores de crecimiento y desarrollo económico para determinados sectores, particularmente los más necesitados o los que menos acceden. Pueden tener cubierta su seguridad social, pero también tienen muchas expectativas frente a una sociedad consumista que todos los días nos ofrece miles de servicios y cosas por la televisión, por los medios de comunicación social. Entonces hay también un factor social, psicológico, también un psicológico en la captación, sobre todo en el caso de Francia, en los últimos atentados que han habido en Francia, también se ve unos perfiles, ¿no?, de algunos inmigrantes, otros no, estos temas de digamos de inclusión del tema de la inmigración. Dicho sea de paso, el presidente de los Estados Unidos, Trump, ha tenido una conducta en la cual se ha hablado de la famosa islamofobia, ¿no? Hay un sentimiento islamofóbico en los Estados Unidos, producto de estos temas. Entonces el tema es complejo porque la lucha contra el terrorismo global, si bien su aspecto central es policial y de inteligencia, tiene pues muchas aristas más complicadas que tienen que ver con inclusión social, desarrollo económico, y básicamente el manejo de todos estos grupos, por ejemplo, de inmigrantes, ¿no? Incluso es otro tema. Incluso salud mental, diría yo también, en sí, el sentido de que cuando uno escucha un poco del discurso de estos muchachos a través de las redes y sociales y demás, su Facebook y esto, son tan o igual de vacíos, quiero decir, respecto de los supremacistas blancos, ¿no? Que tengo un argumento tan ridículo como soy mejor porque soy blanco. Ahora, un tema también que creo que es importante desde el punto de vista de la seguridad
es el tema de los servicios migratorios de los países. O sea, los servicios migratorios y las políticas, no solamente las políticas, sino los mecanismos de, ¿no? En general, tanto a nivel policial como a nivel del Estado, para, digamos, poder tener un intercambio de información, acceder, digamos, a alguna información relevante que tenga que ver con estos movimientos migratorios que son fundamentales, ¿no? De ahí que el trabajo es complicado. Y yo creo que España tiene estándares en materia de seguridad interna, en materia de policía, bastante, digamos, adecuados. No tiene un déficit. Es cierto que se acusa que ha habido un problema, la policía autonómica de Cataluña, que ha tenido problemas con el poder central sobre temas de presupuesto, pero en todo caso no son malos sus estándares, son bastante aceptables, pero repito, ¿contra quién estamos lidiando, no? Claro, ¿contra quién estamos lidiando? Es la pregunta un poco central. Pero bueno, esto que ha ocurrido ayer en España, ahora en Finlandia, hay un incendio también en el aeropuerto allí en Barcelona, todavía no se sabe si ligado a o no, ha generado la solidaridad del mundo, ¿no? Bueno, de personalidades desde el mundo del arte hasta la política y de personas que a lo mejor y no imaginábamos, ¿no? Y ahora también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresaba la solidaridad por los muertos en España, ¿no? Cuando su país pues, vive una situación por demás complicada, ¿no? Son cosas que no... Sí, son cosas paradójicas de la política, que claro, que no se entienden mucho, que Nicolás Maduro hoy día en este momento tenga esos atisbos de solidaridad internacional, tener una situación complicada. Estamos en un mundo muy complejo, lamentablemente, la crisis nuclear bilateral entre los Estados Unidos, ante líderes políticos como Trump y como Kim, que están reemplazando la racionalidad en el manejo de la política exterior, algo tan delicado, tan complejo y tan racional como es la política exterior y la política de seguridad, está siendo reemplazado preocupantemente por la emotividad. Claro, esto de no descartar una acción militar en Venezuela por parte del presidente ese tipo de cosas, Trump, ¿no? de pronto... Y pobres funcionarios del Departamento de Defensa, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de la Cancillería... Ya, que están ahí, pero casi rotando. No solamente rotando, sino que se están enterando de las líneas matrices de la política exterior por los tweets. O sea, Dios mío, esperan el tweet y no esperan un memorándum de su jefe, como es lo usual, ¿no? Entonces, y ese es el problema cuando hay estas diplomacias presidenciales de estridencias y se dejan al lado las cancillerías, ¿no? Que tienen un manejo más afiatado y mucho más profesional y mucho más ponderado. Entonces, imagínate toda esta apertura de frentes de los Estados Unidos, el tema del yihadismo, el terrorismo nuclear, la crisis con Corea del Norte, esta crisis bilateral, que es una crisis de la península de Corea, el tema de Venezuela, donde se desliza la hipótesis de una intervención. Entonces estamos en un mundo donde los temas de seguridad suelen ser, o van a ser, o están consolidándose como los más relevantes. No, y además se llevan de una manera tan emotiva últimamente, sí, que, bueno, pues genera el susto y la preocupación. ¿Lo ves un poco probable esta... invasión militar o intervencionismo militar en Venezuela? A mí me preocupa mucho porque me parece un plan bastante complicado, por decirlo menos, y si se quiere ejemplificar lo que hizo Estados Unidos en Panamá en 1989 con la operación Causa Justa para el derrocamiento del régimen del general Manuel Antonio Noriega, que era uno en realidad, era Manuel Antonio Noriega. Pero aquí ya hubo un foco de resistencia en Panamá, no fue tampoco la cosa tan sencilla, pero acá hablamos de un Partido Socialista Unificado de Venezuela, una gran cúpula dirigencial, una serie de mecanismos, de funcionarios, de mecanismos de poder, por un lado la Fuerza Armada Nacional, la FANB, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, las llamadas milicias populares, los servicios de inteligencia, el SEBIN. O sea, estamos hablando de una multiplicidad de actores, no estamos hablando de un solo líder, de un vicepresidente como es Tarek El Aissami, de otros líderes como la presidenta, dicho sea de paso, preocupadísimo en lo personal. Ya parece que la Asamblea Nacional no va más, porque se han tomado decisiones por la Asamblea Constituyente. Un presidente del perfil de Tarek El Aissami. ¿De qué estamos hablando? De un hombre que tiene un origen sirio-libanés y que hay una serie de cuestionamientos por las formas que ha estado haciendo política vinculándose a grupos del crimen organizado internacional, terrorismo y narcotráfico. Y además había todas estas declaraciones siempre tan exacerbadas, pero que al final caían y un poco en saco roto, pero ahora ya está. Para pelear se necesitan dos.
y ya está el otro del otro lado. Muchísimas gracias, Andrés Gómez de la Torre, por haber compartido con nosotros en la entrevista. Ha sido el internacionalista Andrés Gómez de la Torre, miembro asociado del Instituto de Estudios Internacionales. ¿Contra qué estamos lidiando? Esa es la pregunta. Con esto llegamos al final, nos vamos a la pausa. Regresamos con más en minutitos.